Bueno, buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer tener aquí hoy al profesor Antonio Lastra. Ha venido expresamente desde Valencia a participar en este seminario. No es el único que ha hecho un viaje para poder participar. Ana Barquero viene de Sevilla, Fernando Román viene de Córdoba y bueno, pues los demás venimos de aquí de Huelva. Y estoy convencido que vamos a disfrutar de una sesión muy interesante, que vamos a salir cuestionados y conmovidos de esta sesión. Podría presentar a Antonio durante media hora porque conozco su trayectoria intensamente, pero él quiere que lo presente como profesor de filosofía en enseñanza secundaria. Ahí es donde empezó todo y está siendo desde ahí, está creciendo una trayectoria intelectual realmente fecunda para nuestro país, porque ya somos muchos los que bebiendo de esa fuente estamos intentando hacer algo digno con nuestras capacidades. Deciros que además de profesor de filosofía, no me resisto a decir que es el fundador de la revista La Torre del Virrey y del Instituto de Estudios Culturales Avanzados del mismo nombre. Y sin más, para no extenderme, porque no puedo yo decir nada más interesante de lo que va a decir él, le cedo la palabra dándote las gracias, Antonio, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Juan Diego, y sobre todo a vosotros por estar aquí esta mañana y a la Universidad de Huelva por albergar un seminario en la Facultad de Enfermería que tiene un interés por la filosofía. Había pensado muchas cosas para decir esta mañana, pero todas ellas estaban pendientes de ver quién tenía delante. Un buen lector de Platón sabe que para entender los diálogos de Platón hace falta saber quién está hablando y con quién. Si eso se pierde de vista, el diálogo de Platón no dice nada, porque un diálogo platónico no es un tratado y nosotros vamos a decir algo sobre los diálogos platónicos. Así que ahora que sé a quién tengo delante, tengo los rostros delante, he podido conversar un poco, especialmente con Antonio, sobre Cicerón, que ha orientado parte de lo que quiero decir aquí. Puedo variar algo de lo que iba a decir y quizá no haga falta proyectar el vídeo que tenía pensado, más centrado sobre cuestiones de medicina y enfermería, aunque buena parte de los que estáis aquí tenéis que ver con la enfermería. Es un vídeo de una película que se llama El Hospital, no sé si alguno de vosotros la habrá visto, del año 71, Anatomía de un hospital, en la versión española, que circuló muy poco, no es fácil de encontrar, aunque en YouTube hay, ya sabéis que Internet es el entendimiento agente de nuestra época, están las dos escenas que precisamente quería dar a conocer. Yo he encontrado esta película leyendo un libro sobre Platón, en una nota a pie de página. Me dedico a muchas cosas de cine, pero la he encontrado en un libro de filosofía. Y narra la historia de alguien que efectivamente desciende a la caverna. Pero si es preciso la pondremos, y si no es preciso, pues simplemente con haberla mencionado será suficiente. Voy a aprovechar la conversación que he tenido con Antonio y por muchas razones la afinidad con un profesor de latín o de humanidades es mayor que mi cercanía al trabajo que desempeñáis vosotros en la enfermería, para el que tengo nada más que admiración. Pero fundamentalmente, por la discusión que hemos tenido, yo me dedico a una cosa que se llama filosofía. Buenos días. Y que resulta muy difícil de explicar exactamente en qué consiste y que necesita siempre una justificación. El título de Apología de Sócrates, que es uno de los diálogos de Platón, es en el fondo una apología de la actividad filosófica misma, pero ya nos indica que el que se dedica a la filosofía, sea en Grecia o sea ahora, tiene que justificar su actitud, porque realmente uno podría decir, bueno, ¿qué hace usted en la vida? ¿Cómo se gana la vida? ¿Qué es eso de enseñar filosofía? Exactamente, la filosofía tiene un contenido que haya que transmitir. ¿Qué es eso de la filosofía? Por la discusión que acabo de mantener con Antonio, veo que la discusión es pertinente incluso aquí. Tal y como yo he entendido la filosofía leyendo a Platón, muchos años tratando de entender
no digo que los haya entendido, pero tratando de entender los diálogos platónicos, que siguen siendo la principal fuente para nosotros de lo que es la filosofía, por muchas razones. Este no es un seminario de filosofía estricto y, por tanto, en algunas cosas no voy a entrar. Algo que he discutido con Antonio. Vamos a ver, hay una frase de Nietzsche que repito muchísimas veces, es esta. Nietzsche se pregunta en uno de sus libros, en un capítulo que se llama El problema de Sócrates, por tanto, el problema que Sócrates pueda tener y el problema que Sócrates pueda causar a los demás, el genitivo nos permite ir en las dos direcciones, se pregunta esto: ¿Sócrates era griego? La pregunta, que luego genera una respuesta, merece la pena conservarla como pregunta. Nietzsche era un grandísimo filólogo, y como filólogo realmente es como se había formado. Su pregunta no es una pregunta inocente, porque en los fragmentos póstumos de Nietzsche, que se quedaron en su mesa cuando murió, hay una frase que dice: los sofistas eran griegos. Esto no es una pregunta, esto es una afirmación. ¿Sócrates era griego? Esto es un cuestionamiento. Los sofistas eran griegos es una afirmación. Y en ese apunte póstumo Nietzsche dice: pero Platón y Sócrates eran, qué sé yo, judíos, o yo qué sé. Esto es literal, estoy citando de memoria a Nietzsche. Fíjense en la frase, estamos en Alemania, en la Alemania guillermina. Sócrates y Platón eran judíos, o yo qué sé lo que eran, pero no eran griegos. ¿Era Sócrates griego? ¿Qué quiere decir esto? Nietzsche ha intuido muy bien que la filosofía tiene un problema de relación serio con la ciudad, con la sociedad en la que se presente o en la que actúe. Un filósofo no es exactamente un filósofo griego, un filósofo alemán o un filósofo español. Es fundamentalmente un filósofo. Y lo que hace, aquello a lo que se dedica un filósofo, es a tratar de saber algunas cosas. Eso es lo que significaba filosofía. En la hoja que les he dado tienen, les he traído, es una curiosidad filológica, pero tienen la primera aparición de la palabra filosofía. Y es curioso, y esta es una facultad de enfermería, que la palabra filosofía aparezca documentada por primera vez entre los tratados hipocráticos, entre los primeros escritos sobre el arte de curar, sobre el arte de atender la enfermedad, en uno de ellos que además se llama de la antigua medicina, uno de los tratados fuertes en el corpus hipocrático. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra filosofía y aparece con un tinte de sospecha. Aparece con un tinte de sospecha porque en el mundo científico, si es que podríamos llamarlo así, la palabra ciencia no es una palabra griega, en el mundo de los primeros médicos y de quienes trataban de atender a la naturaleza del ser humano, los filósofos resultaban sospechosos de ser simplemente unos charlatanes, de no tener realmente una sabiduría. De hecho, si ven la primera frase, dicen algunos médicos y sabios. Pero el problema del filósofo es que no es un sabio, no es un sofos, que es la palabra que los griegos ya usaban para indicar al que sabe algo. Sofía significa un tipo de conocimiento, no es todavía la palabra episteme con la que nosotros nos manejamos para hablar de las epistemologías científicas, que son muchas y que tienen que ver con la creación misma de la idea de universidad. Pero la idea es que el filósofo aparece como alguien sospechoso. Realmente, ¿qué es lo que quiere alguien que no entra en esta categoría de médicos y sabios, que es el texto con el que se nos introduce a una actividad como la filosófica, que en el fondo resulta sospechosa? Resulta tan sospechosa que podríamos pensar, ¿hasta qué punto puede haber alguien que se dedique a la filosofía a cargo del presupuesto del Estado? Que es más o menos lo que esta mañana reúne aquí a casi todos. Somos todos trabajadores de un ente inmenso que se llama Estado. ¿De acuerdo? Y que ha acabado siendo una ordenación de la vida pública que no parece tener ninguna, por así decirlo, ninguna posibilidad de sustitución. No tenemos capacidad para saber cómo podríamos sustituir este entramado de la vida pública que llamamos Estado y que lleva unos 2500 años más o menos amontonándose sobre el suelo de la civilización occidental. En cualquier caso, ¿cuál es la relación final de esta figura que aparece, es cierto, en Grecia hacia mediados del siglo VI, fundamentalmente empieza a ser reconocida con la actividad de los pitagóricos, pero hasta que realmente Platón no codifica los diálogos y la academia no tiene una definición clara?
quién es este filósofo y cómo se relaciona con lo que acabará siendo el Estado. Por ejemplo, cuando digo soy profesor de filosofía, estoy diciendo algo que desde un punto de vista de corrección histórica y filológica es casi imposible de decir. Por varias razones. Primero, porque la palabra profesor es la manera en que en el Imperio Romano, a partir del siglo II, se empieza a sustituir el viejo término sofista. Porque profesor, aquí Antonio me corregirá, es una palabra que más o menos está relacionada con el verbo con que en latín, profiteri, se sustituyó o se tradujo el verbo griego epangelma, que era la palabra con la que los sofistas prometían, a cambio de algo, fundamentalmente de dinero, la transmisión de un saber. Si usted me da ese dinero, que valen mis conocimientos, yo le prometo que usted tendrá algo a cambio. Esa promesa es la que acaba generando finalmente la palabra profesor. Pero profesor de filosofía es incluso redundante. El profesor era fundamentalmente profesor de filosofía. No era profesor de ninguna otra cosa porque la filosofía, en el campo de la sofística, había acabado siendo esa profesión. Incluso la palabra profesión es realmente el término más adecuado para la idea de una actividad filosófica. Así que podemos pensar que hay muchas profesiones, pero la genuina es la filosofía. De tal manera que profesor de filosofía es incluso un término extraño. Hace mucho tiempo que me resisto a que alguien diga de mí que soy un filósofo. Me encantaría poder decir eso, pero mantenerme en el término profesor de filosofía me obliga a estar continuamente justificando cuál es mi actividad. Y sobre todo, para no ser un sofista, cómo me gano la vida. Bien, ¿cómo se gana la vida un filósofo? Veamos Platón. No Sócrates, porque Sócrates no se gana la vida estrictamente. Es conocida su pobreza y es conocida su renuencia a tener ningún tipo de actividad remunerada. Pero en el caso de Platón, hace algo que en el fondo justifica lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Platón funda la primera universidad del mundo, o el primer centro de enseñanza reglado. Reglado desde un punto de vista que tiene que ver con aquello que hay que transmitir, con el conocimiento mismo que es importante. Funda la academia. Y algo que sabemos de los diálogos, algo que empezamos a saber ahora de los diálogos, es que fundamentalmente los diálogos platónicos eran los libros de texto de la Academia de Platón. Y que, por tanto, leer los diálogos es reproducir la escena inicial de la transmisión de una enseñanza. Todos aquí más o menos estamos relacionados con la enseñanza. O estamos en un lado o estamos en otro. Hay estudiantes y hay profesores. ¿Hay alguien que no pertenezca a este mundo de la enseñanza? Soy enfermera, pero no... Muy bien. Usted es enfermera y su trabajo profesional consiste en... Estoy con donantes de sangre. Está cuidando personas que lo necesitan. Pero ha pasado por un sistema de enseñanza que a usted le ha capacitado ante la sociedad para ejercer el trabajo que ejerce desde hace años o lo que sea. ¿Bien? Eso es una invención platónica. Es tratar de reconducir todo aquello que se pueda enseñar y aprender a un lugar donde haya un orden de enseñanza y aprendizaje. Eso fue la Academia de Platón. Ahora bien, ¿a quién sirve la Academia de Platón? Aquí es donde empiezan naturalmente los problemas. Hace un momento estábamos discutiendo con Antonio lo que ocurre con la universidad. Nuestra idea misma de una universidad, estamos en una universidad pública. Eso quiere decir una universidad que es del Estado y que podría no serlo, puesto que podría ser una universidad, por ejemplo, privada. La Academia de Platón era una institución privada, no estaba a cargo del Estado. De hecho, no había una supervisión estatal de lo que se hacía en la Academia. Era una actividad privada y transpolítica, no podía tener un reflejo. Sabemos que, efectivamente, la Academia no era favorable al gobierno ateniense y que pensaba que la polis ya no era el lugar adecuado para la actividad política. Esa es la razón de que buena parte de los académicos acabara favoreciendo a los macedonios, entre ellos Aristóteles, que acaba siendo el tutor de la educación de Alejandro Magno, y no por casualidad,
no solo por la procedencia misma de Aristóteles, sino por el hecho de que Aristóteles formaba parte de los académicos que favorecían la ampliación de la unidad política. Pero nosotros estamos en una universidad. Nuestra universidad fundamentalmente sigue el ejemplo de la universidad alemana. La universidad contemporánea sigue el ejemplo de la universidad fundada en Alemania después de las guerras napoleónicas. Y esa universidad fundada en Alemania después de las guerras napoleónicas por Humboldt toma una decisión que ha orientado todo lo que significa la enseñanza universitaria en el mundo occidental. Toma la decisión siguiente. Una, la de llegar a una entente con el Estado. Con el Estado, en aquel momento el Estado prusiano, ¿de acuerdo? Pero es que el Estado prusiano es el Estado que ha servido de modelo para toda idea estatal desde 1807, desde la descomposición del antiguo régimen. Esa institución de enseñanza, además, se basa en una fuerte ligazón con lo que ellos piensan que es el mundo clásico. Humboldt habla de la interpretatio graeca, de la interpretación griega de las cosas. Bien, esto sabemos que por una parte significa dejar a un lado el judaísmo y el cristianismo. Por tanto, sacar la influencia religiosa del entorno universitario, que había sido considerable en el entorno de la universidad medieval. Tiene que ser una interpretación fundamentalmente ligada a lo que ellos piensan que ha sido el mundo clásico. Pero, aquí es lo decisivo y lo que entronca con lo que quería decir esta mañana, pero tratando por todos los medios de neutralizar lo más decisivo del mundo clásico, la filosofía. Este es el punto. Y ahí asistimos a toda una generación. Tengan en cuenta que la facultad fundamental de la Universidad Alemana durante todo el siglo XIX es la Facultad de Filología. Es la más importante, la más decisiva y la que suministra permanentemente todo el ideario de la Universidad Alemana. Igual que lo había sido la Facultad de Teología durante la Edad Media, el sustituto pasa a ser la Facultad de Filología. Y no se llama filología clásica, porque no hay otra filología. La filología es la filología clásica. Ahora tenemos filología inglesa o filología, de donde vengo, incluso filología catalana. Pero filología. Eso es el modo de interpretar lo que había sido Grecia y Roma, con una salvedad muy importante. No saben qué hacer con la filosofía. Esa es la razón, Antonio, si me permites que haga tantas referencias a ti, de que Cicerón sea un problema para Mommsen. Es un problema inmenso. ¿Por qué es un problema inmenso? Porque, aunque podemos leer textualmente, y de hecho los dos libros más poderosos que Cicerón llegó a escribir, los más potentes, aunque de uno solamente tenemos apenas 20 páginas, se llaman exactamente igual que los dos grandes diálogos de Platón, se llaman la República y se llaman las Leyes, y no se llaman así por casualidad, no es un problema de plagio, no es un problema de repetición, es un problema de que Cicerón es un problema para todo el intento de comprender cómo organizar un sistema de enseñanza que no sabe qué hacer con la filosofía. De hecho, mi tesis desde hace muchísimos años, o mi modo de entender las cosas, es que nadie sabe qué hacer con la filosofía. Permítame que les diga una cosa. Si yo soy profesor de filosofía es porque España es un país católico. Y como es un país católico, seguimos teniendo la vieja idea medieval, surgida después de lo que había pasado en 1277 en París, de que vamos a mantener la filosofía como doncella de la teología. Esa es la razón de que la filosofía se mantenga en la enseñanza secundaria. Ignacio es un alumno todavía de la enseñanza secundaria y tiene estudios de filosofía. En los países protestantes no hay filosofía en la enseñanza. Porque esa consideración tomista, escolástica de las cosas, desapareció en el orden natural de la Reforma. Eso quiere decir que yo, en el fondo, soy una especie de reliquia. La filosofía es una reliquia de un mundo que ha desaparecido por completo. Esa es la razón de que permanentemente la filosofía, cada 2 o 3 reformas escolares, vuelva a decirse, bueno, ¿para qué hacen falta los estudios clásicos y la filosofía? Son siempre las dianas de todo intento de reforma educativa. Yo creo que es por una vieja superstición por la cual, en última instancia, los ministros de educación, si fueran personas muy inteligentes no serían ministros de educación, naturalmente, pero por la que los ministros de educación, en última instancia, no se atreven a acabar con ello.
Hay una anécdota muy famosa de Francisco Rodríguez Adrados en una reunión con el ministro Bert. El ministro Bert, a pesar de su nombre, no era un hombre digno de ser ministro, pero el ministro Bert entró en una reunión y al ver a Rodríguez Adrados, esa reunión tenía que ver con la eliminación de los estudios clásicos en la enseñanza secundaria, incluida la filosofía. Latín, griego y filosofía iban a ser eliminados. El ministro Bert tenía delante a un catedrático de 90 años, no un hombre de izquierdas, sino una eminencia en los estudios clásicos, y para que la reunión fuera distendida, entró y gastó una pequeña broma en latín, naturalmente en un mal latín, cosa que hizo que Rodríguez Adrados se levantara y le dijo: señor ministro, usted no sabe ni latín, así que yo me marcho de aquí. Claro, lo que iba a ser una reunión distendida quedó en un momento de violencia, porque allí se iba Adrados y el ministro no sabía qué hacer, hubo que reconducir la situación. Y eso, y el hecho de que Rodríguez Adrados dio varios zapatazos encima de la mesa, eso ha vuelto a que ni siquiera con la última reforma de Bert haya desaparecido, pero sin duda desaparecerá. Yo estoy dando clase ahora en una facultad de economía, de estudios económicos para ingenieros empresariales. Todos mis alumnos son extranjeros, todos vienen de países protestantes y ni uno solo sabe nada de filosofía, porque no han dado nada de filosofía ni de estudios clásicos durante su educación. Y ni siquiera lo echan de menos. Ya no es ni siquiera una laguna que ellos piensen que tienen en su formación. Acabarán siendo seguramente ejecutivos, ingenieros, pero no piensan que no haber tenido estudios clásicos o de filosofía sea una laguna. Ya está. Y en algunos países la filosofía ni siquiera es un departamento. Es simplemente algo que en algunas facultades todavía se estudia más ligado a la filosofía de la ciencia o a la lógica, porque puede ayudar a la investigación científica, o todavía queda alguien que hace historia de la filosofía. Esta es una explicación de... Pero es razonable pensar, ¿qué es la filosofía? Ya era un problema para los griegos, puesto que la muerte de Sócrates no es una casualidad, y era un problema para los latinos. El ejemplo de Cicerón que mencionaba antes es formidable, porque Cicerón seguramente era un hombre que se consideraba más romano que nadie, en parte por su propia procedencia de hombre nuevo. Era un hombre no ligado a las familias tradicionales y por supuesto no era plebe, era un hombre nuevo, un hombre orgulloso, que llega a cónsul, pero que además de su actividad política ha encontrado algo en su vida que es muy extraño. Estudia en Atenas y se encuentra con algo que no entiende. Eso que no entiende es la filosofía de Platón. No la entiende. Y fíjense ustedes que seguimos usando la palabra filosofía sin haberla traducido. Hemos traducido muchas palabras, pero la palabra filosofía no la hemos traducido. Hay un historiador de la filosofía francés, Rémy Braque, que dice que la palabra filosofía es simplemente un problema de indigestión. No sabemos qué hacer con esa palabra y está continuamente en el estómago causándonos un problema de dispepsia. No sabemos, no la tragamos, no la digerimos, no la hemos asimilado. Muy bien, la filosofía no es asimilable. Porque el mismo problema de Cicerón es nuestro problema. De hecho, con Cicerón nos reconciliamos mucho mejor que con Platón, porque a Cicerón hasta podemos llegar a entenderlo. Las cosas con Platón son más complicadas. Pero con Cicerón nos sentimos a gusto. ¿Qué hace Cicerón? Y fíjense que ya casi nos da la palabra que justifica parte de su dedicación. No la traduce, pero dice, en latín, yo creo que lo que Platón llamaba filosofía, en latín yo lo puedo llamar, y es el inventor de la palabra, cultura. Cultura en el sentido de agricultura como cuidado del campo, pero aquí ya no vamos a cuidar el campo, vamos a cuidar el alma. Cultura animi. Una frase que le encantaba a Luis Vives en el Renacimiento. Pero Luis Vives no es el inventor de la palabra cultura. La palabra cultura es una palabra que Cicerón, en las Tusculanas, si no recuerdo mal el sitio, pone para decir, yo creo que esto es lo que Platón llama filosofía. Pero si es el cuidado del alma, debo tener una buena teoría sobre lo que es el alma. Debo saber qué significa cuidar el alma, porque esa sí que es una expresión que aparece continuamente en los textos platónicos. Y que además aparece después de que Platón haya usado infinitas veces como ejemplo el trabajo del médico, lo que él llama el médico, el iatros, lo que él llama el médico. Los médicos cuidan el cuerpo, los enfermeros cuidan eso que llamamos la enfermedad de un cuerpo. Pero, ¿qué ocurre cuando no se trata de cuidar el cuerpo? Cuando se trata de cuidar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa?
seguimos manteniendo facultades de psicología, aunque no hacemos ningún uso de la palabra psique. ¿Qué hacen en las facultades de psicología? ¿Qué estudian? ¿La conducta humana? ¿El comportamiento humano? ¿Las respuestas a los estímulos? ¿La predicción sobre lo que va a hacer una persona en determinadas circunstancias sometida a determinadas cosas? Bien, pero eso quiere decir, en última instancia, ¿podemos eliminar de la psicología aquello que le da nombre? ¿Podemos eliminar de la psicología la psique? Y decir que efectivamente no es más que un problema de estudio del cuerpo y de respuestas más o menos químicas a estímulos más o menos químicos. Desde luego no es eso lo que está en Platón. Aquí vuelvo a la necesidad de ir atrás. Todo el problema de la filosofía, los países protestantes no lo tienen, es que naturalmente, como les he dicho, nosotros la tenemos por mediación de lo que ha ocurrido con la religión cristiana. De tal manera que toda nuestra prevención con la filosofía es en el fondo simplemente la prevención contra la envoltura con la que la filosofía nos ha llegado. El trabajo filosófico consiste en quitar la envoltura cristiana, en la que uno puede o no envolverse si le parece bien, no es mi caso, no soy cristiano, ni judío, ni musulmán, no es mi fe la religiosa, y tratar de ver qué es lo que pueda ser filosofía, si atiendo a la aparición de la filosofía, no ya en este tratado médico, donde lo que se ve es la desconfianza propia de todos los hombres de ciencia ante aquello que no puede cuantificarse en un laboratorio. Yo entiendo perfectamente que cualquiera de ustedes que tenga una mentalidad científica diga, bueno, un filósofo no es más que un chamán. Literalmente, en el Menón, alguno de ustedes traía el Menón, ¿no? En el Menón hay un pasaje donde, si es necesario lo vemos, donde literalmente lo que se dice de Sócrates es que es un brujo, goé en griego, un brujo, un chamán. En la película esta aparece un chamán indio, ¿no? La película, les cuento porque ahora sí que viene al hilo de la discusión, narra la historia de un hombre que llega agonizante a un hospital. De hecho son dos agonizantes, uno de ellos muere enseguida y hay otro que ya no cree en la medicina occidental, pero está en un hospital, en lo que el protagonista de la película, una interpretación portentosa de George C. Scott, llama el inmenso entramado que hemos montado. Tenemos una capacidad fundamentalmente de crear grandes aparatos, grandes maquinarias, pero está agonizante. Como no cree en la medicina occidental, su hija hace que una noche vaya el viejo brujo de la tribu india a tratar de salvarlo. Está en una cama de hospital y naturalmente cuando entra la enfermera se encuentra con un brujo que aprovecha la noche de tormenta para cantar sus salmodias. Bien, podríamos pensar, ¿un filósofo es un chamán? ¿Un brujo? ¿Un impostor? Así es como lo llama Menón. En uno de los diálogos más importantes de Platón, Menón es cualquiera que ante la filosofía experimenta una inmediata sensación de impotencia. Sócrates, ya había oído yo antes de conocerte que no haces otra cosa que problematizarte a ti mismo o ponerte en un aprieto, aporeín en griego, y poner en un aprieto a los demás. Nos queda la palabra aporía, que significa un callejón sin salida, una situación que no tiene solución. Esto es lo que le dice Menón. Yo antes de conocerte ya sabía que tratar contigo iba a ser ponerme en dificultades. Pero ¿qué clase de dificultades plantea la filosofía? ¿Cuál es el trabajo de la filosofía? ¿Dónde nos la encontramos? En los países occidentales, en Portugal, en España, en Francia, en Italia, donde queda filosofía en la enseñanza secundaria, la única manera de encontrarse la filosofía es allí. Ya no nos la encontramos en ninguna otra parte. ¿Qué trato tiene con la filosofía un ciudadano? No lo tiene. Es una cosa, yo creo que obvia. En los países protestantes, insisto, no la tiene. Por tanto, la tiene en la enseñanza secundaria. Pero la enseñanza secundaria está arreglada por el Estado. Una pregunta que suelo hacerles a mis alumnos de bachillerato cuando acaba el curso de Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato. La pregunta es, Atenas ordena la ejecución de Sócrates después de un juicio legal, atenido escrupulosamente al derecho griego. El juicio no fue injusto, el juicio fue justo. Había unos cargos, esos cargos se demostraron, Sócrates no los desmiente,
Sócrates no utiliza ninguno de los procedimientos de descargo que tenía a su disposición, incluido que su mujer y sus hijos entraran llorando ante el tribunal. No utiliza nada, no admite que se pague una multa y provoca, en última instancia, la condena de muerte, diciéndole al tribunal, por tanto diciéndole a la ciudad: soy mejor que vosotros, soy lo mejor que os ha sucedido. Eso es literalmente lo que dice la apología de Sócrates. Vosotros podréis condenarme a muerte, pero yo soy lo mejor que le ha pasado a Atenas. Atenas condena a muerte a Sócrates. Siglo XX, siglo XXI, yo empecé a dar clase en el siglo XX, siglo XXI, mis estudiantes tienen obligatoriamente una asignatura de filosofía. El alumno tiene que explicar cómo se pasa de la condena a muerte del filósofo a la obligatoriedad de la enseñanza de filosofía en un estado de procedencia católica. Y tiene que saber explicarlo, porque si entiende esto, entiende parte del problema, no tiene la solución. Naturalmente, ¿por qué seguimos teniendo una filosofía? Porque el Estado cree que eso le puede ayudar. Y de hecho, repasen ustedes las sucesivas reformas. Hay siempre un tema que es la huella del poder. Hace unos años ese tema era ciudadanía. Y la clase se tenía que llamar filosofía y ciudadanía. Luego cambió y entonces ciudadanía se cayó y apareció empresa. Filosofía y empresa. Un profesor de filosofía en su sano juicio no hace caso ni a una cosa ni a la otra. Sabe que tiene que enseñar filosofía, pero no ciudadanía. ¿Por qué no ciudadanía? Porque el filósofo es griego. War Sócrates überhaupt ein Grieche, dice Nietzsche. ¿Era Sócrates griego? ¿Cómo vamos a enseñar ciudadanía nosotros? Nosotros no somos un manual de ciudadanía. Lo nuestro no es educar para la ciudadanía. Ese no es nuestro trabajo. Ese puede ser el trabajo de un historiador, puede ser el trabajo de un sociólogo, puede ser el trabajo de un instructor político. En última instancia tendríamos que preguntarnos: ¿hay mucha diferencia entre la educación para la ciudadanía y la formación del espíritu nacional? Al menos en el enunciado de la frase. Esto es provocativo, pero no demasiado. Si alguien piensa que la educación para la ciudadanía es neutral, es que no entiende los mecanismos del poder, no entiende el mecanismo del Estado. Mucho menos puede enseñar filosofía y empresa. ¿Qué quiere decir filosofía y empresa? Hace un momento me has presentado una persona que era experta en bioética, ¿me has dicho? ¿O que se dedicaba a estas cosas, no? Sí, la bioética, estos comités que ahora se forman en los hospitales y en determinados sitios, o la nueva moda que consiste en que también en las empresas haya formación ética. Yo doy clase de ética para ingenieros de gestión empresarial. Pero en la mayoría de los casos, y si ustedes examinan la bibliografía, todo eso no es más que una justificación, con una palabra mucho más vulgar, una tapadera con la que los empresarios se pueden sentir un poco mejores a la hora de decir: nuestra actividad no es del todo justa. Como los problemas que se suscitan en un hospital, la trama del hospital es muy sencilla, de la película. Un hombre llega al hospital agonizante y muere. Por un problema de descoordinación, se llevan el cadáver. Y entonces uno de los médicos, que es un sinvergüenza, dice: hay una cama libre, perfecto, y llama a su enfermera favorita y dice: podemos utilizar la cama esta noche, porque el que está al lado está agonizando. Este se ha muerto, está la cama libre, pasamos la noche allí. Un caso de corrupción médica, ¿no? Tanto del médico como de la enfermera, que deciden aprovechar esa cama libre para... El problema es que el médico se queda dormido. La enfermera se marcha, pero el médico se queda en la cama dormido. Y llega la enfermera de turno, a la que no se le ha notificado que se han llevado el cadáver, y que llega con la inyección que le tiene que poner al que todavía estaba vivo, pero ha muerto y se lo han llevado. Pero hay un cuerpo en la cama, es que no es el cuerpo del otro. Pero la enfermera viene a hacer lo que tiene que hacer, que es administrarle algo al cuerpo que tiene que cuidar y que está allí. Esa enfermera no ha visto al enfermo por la mañana, no sabe si es calvo, viejo, joven, lleva melena, simplemente es un cuerpo doliente al que le tiene que administrar su cura. Y se lo inyecta y lo mata. Claro, lo que le inyecta a ese hombre no es lo que le toca, a ese hombre se lo inyecta y lo mata. Llega el médico jefe por la mañana y le llaman: oye, que tenemos a uno de nuestros médicos muerto en una cama. ¿Uno de nuestros médicos muerto en una cama? Y claro, se encara, no les voy a poner el pasaje, pero se encara con la enfermera jefe y le dice: ¿qué ha pasado aquí?
Y empieza una discusión, yo creo que muy corporativa y que seguramente a ustedes no les gustará si la proyectamos, porque la enfermera jefe defiende a las enfermeras y el médico defiende a los médicos. Son dos corporaciones luchando. Hay una frase durísima del médico jefe en la primera parte de la película, que le dice una frase durísima. Insisto que yo he encontrado esta película en un libro sobre Platón, ¿de acuerdo? Le dice, ¿dónde entrena usted a sus enfermeras? ¿En Dachau? Dachau es un campo de exterminio nazi. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La segunda parte de la película es, no les voy a hacer un spoiler, ¿eh? La segunda parte es cuando es el médico jefe, que es una eminencia, que es un hombre con una intención extraordinaria, con una voluntad de curar, que se descompone y se cae hasta el final. Y en un momento, en un monólogo formidable para la interpretación cinematográfica, dice, we cure nothing, we heal nothing. Y es difícil traducir porque está diciendo lo mismo con dos palabras. No curamos, no sanamos nada. Les recomiendo el final. Es una sátira y tiene momentos en que uno, si no sabe lo que es una sátira, desde los griegos y los latinos hasta la actualidad, puede pensar, esta película es una farsa. El guionista es el modelo que se estudia en las escuelas de cinematografía. Las 3 películas fundamentales de Pachewski se estudian en todas las escuelas de guiones. Era un gran guionista. Pero el asunto es, vamos a ir retrocediendo. ¿Qué ocurre con esto que estamos llamando realmente filosofía? ¿Es todo una justificación lo que el Estado nos puede obligar a hacer? Les confieso, hace muchísimos años que el temario de filosofía, el temario que el Ministerio supone que debemos dar, yo se lo doy a los alumnos el primer día y les digo, no volveremos a hablar de esto nunca más. Ahí lo tienen, y quiero que lo tengáis en la mesa todos los días. Cuando acabe el curso lo habremos visto todo, pero no vamos a decir tema 1, tema 2, ni tema 4, ni estamos hablando de esto o lo otro. Vamos a hacer clases de filosofía de verdad. Y la primera es esta. ¿A qué cultura, utilizando la palabra ciceroniana, pertenece un filósofo? ¿A qué sociedad pertenece un filósofo? ¿A qué se debe un filósofo? ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su pertenencia? Es más, casi podríamos decir, el hecho mismo de que haya una asignatura de filosofía es lo peor que le puede pasar a la filosofía. Porque la filosofía no tiene contenido. Una persona que quiera saber ya es un filósofo. No es que quiera saber filosofía. ¿Ustedes entienden lo raro que es que un filósofo quiera hacer filosofía? Un filósofo no quiere hacer filosofía, un filósofo quiere saber. ¿Qué es lo que quiere saber? Bueno, el seminario de hoy se llamaba Platón y la idea del bien. La idea del bien es la idea más importante que podemos encontrar en los diálogos de Platón. El problema es que ahí, en ese texto, que es el texto 2 que tienen ustedes, eso es todo lo que Platón dice de la idea del bien. Y cuando uno acaba de leerlo dice, bueno, bien, pero ¿qué es la idea del bien? Vamos a ver, 3 o 4 cautelas para las cautelas que nos vamos a encontrar aquí. Ese pasaje que tienen ustedes aquí, así es como empieza la hoja que les he dado. En el mundo inteligible, lo último que se percibe y con trabajo es la idea del bien. ¿De acuerdo? Eso se encuentra en el libro 7 de la República. La República es esto. Esta es la traducción más asequible que tenemos. Es una traducción de 2 viejos filólogos, pero es una mala traducción. Pero es la mejor. ¿Por qué es una mala traducción? Juan Diego sabe que es una mala traducción por una razón. En griego, Antonio tiene que recordar esto, los griegos y los latinos no tenían libros como nosotros. Esto es un invento formidable. A mí este me parece el invento más formidable de la humanidad, ¿de acuerdo? Esto, da igual el soporte, ahora muchos de ustedes leerán en libros electrónicos o lo que sea, pero esto no lo tenían los griegos tenían rollos. No es que los libros de los griegos fueran rollos, pero tenían rollos. Quiero decir que el libro estaba enrollado. El libro griego era de difícil lectura material. Quiero decir que era incómodo de manejar. No se podía leer deprisa un libro griego, porque se rompe. Y como era costoso, había que cuidarlo. Quiero decir que no había libros de bolsillo y se hacían 50.000 ejemplares. Había pocos ejemplares porque había que hacerlos a mano. En la época de Platón se abarató el papiro y eso favoreció
entre otras cosas, que solo de Platón tengamos las obras completas. No tenemos las obras completas de prácticamente ningún autor de la antigüedad. De Platón sí. No las tenemos de Cicerón, por ejemplo. La República de Cicerón la encontró un cardenal italiano en los archivos del Vaticano y quedaban 20 páginas, Anglomai. Pero tenemos la obra completa de Platón, por muchas razones que son misteriosas casi todas ellas. Pero como había que leer muy despacio, eso significaba que el griego practicaba la lectura lenta. Además recuerden ustedes que los griegos no separaban las palabras, porque ya era la música y la situación de las palabras en la frase la que le iba dando el sentido muy despacio. Eso que ahora recomendamos pedagógicamente a nuestros alumnos, lee despacio, comprende, es la comprensión lectora, creo que lo llaman los pedagogos que son hijos de Dios y herederos de su trono, naturalmente. Eso significa, las primeras palabras de un libro griego eran claves porque todos sabemos que son las primeras que se quedan en la memoria. Las primeras que se quedan en la memoria. La primera palabra de la República que marca toda la República es bajé. Kateben. Bajé. En griego, kateben. La República es una historia de bajar. Ustedes se reúnen aquí para hablar de subir. Anábasis ha llamado Juan Diego a este seminario. Pero para subir, antes hay que haber bajado. Un verdadero seminario de filosofía, no de filosofía de enfermería, pero un verdadero seminario de filosofía debería llamarse bajar. ¿Y bajar hasta dónde, amigos? Hasta el fondo. Hasta donde no podamos bajar más. Hasta el fondo mismo de las cosas. Un lector que abriera la República se encontraba con la palabra kateben. Y la segunda palabra es ayer. ¿Cuándo escribió Platón la República? Bueno, pues hace 2400 años. Ahora, ¿cuándo bajó Sócrates? Ayer. Por tanto, ¿cuándo estamos leyendo la República? Hoy. La segunda palabra de la República es uno de los recursos literarios más logrados de toda la historia de la escritura humana. Nadie que lea la segunda palabra puede decir que este libro es de la antigüedad. Amigos míos, es de ayer. Bajé ayer, dice Sócrates. Pero bajé. Bajé. Claro, si en la traducción la palabra bajé está en octavo lugar, como aquí, acompañado de Glaucón, el hijo de Aristón, bajé. Pero es que eso no es lo que ha escrito Platón. Es que Platón dice, kateben, chthren, meta, Glaucón, eis, aireios. Hay que leerlo como lo escribió Platón. ¿Por qué? Porque Platón es el autor. Es que es tan sencillo como decir, bajé ayer. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la pauta de la República. Todo lo que nos interesa saber de la República. Si es que queremos leer la República, naturalmente, no tenemos por qué hacerlo. No lo hacen en muchos lugares. Y mucha gente no ha leído la República. Podríamos decir, bueno, si no han leído la República, se han perdido. Podemos ir, lo que no puede hacer un griego, podemos ir al final. Yo hago que mis alumnos lean conmigo el primer párrafo y el último. En el último vuelve a salir Glaucón. Y así Glaucón se salvó este relato. Caramba, relato en griego es mito. No te cuesta nada poner mito en la traducción, amigo mío, porque todo eso del mito al logos es un cuento chino de las universidades alemanas. En Platón los mitos no pasan al logos. En Platón los mitos se salvan. Lo acabo de decir. Hay que salvar el mito. Pero, le dice Sócrates a Glaucón, si me haces caso y sigues el camino de arriba. Ya no es bajar. Es que ahora es el camino de arriba. Nuestra anábasis. Si me haces caso y sigues el camino de arriba, y lo haces con inteligencia y justicia, muy importante esto, dikaiosine, phroneseos, con inteligencia y justicia, serás, aunque ahí dice, seréis felices, eu pratomen, seremos felices. La filosofía es una promesa, se lo he dicho antes, ¿recuerdan lo que significaba profesor? Nuestro epangelma significa que la filosofía es una promesa de felicidad. Es más, solo la filosofía es capaz de proporcionar la felicidad. Esta es la tesis fuerte de la filosofía desde el principio. Felicidad en Platón es eupratein. Una buena práctica, si ustedes quieren, que puede ser una buena práctica profesional. Es la buena manera de hacer las cosas en la vida. Eu es bueno en latín, en griego. Eupratein, hacer bien las cosas. Eso significa felicidad. Luego,
en Aristóteles pasa a ser eudaimonía, una palabra no del todo platónica, pero ya plenamente aristotélica. Solo la filosofía promete la felicidad, la auténtica felicidad. Se puede ser feliz de maneras engañosas. Toda la República es un análisis de las muchas maneras en las cuales las personas se pueden engañar. Como la primera palabra es kateben, llegamos muy fácilmente al centro de la República, donde se encuentra el fondo de las cosas, la famosísima caverna de Platón. ¿Qué es la caverna de Platón? Bueno, es muchas cosas. Yo conocía a un profesor que trataba de argumentarme que la caverna de Platón era una historia fascista. Y yo le decía, mire, yo creo que usted no ha entendido a Platón, no sabe leer a Platón, y tampoco creo que sepa lo que es el fascismo. Pero no es una historia fascista. Es el fondo al que los seres humanos tienen que asomarse al menos una vez en la vida. El que no se haya metido en la caverna platónica no podrá nunca entender lo que significa salir de la caverna. Por tanto, no podrá ser feliz. Y no es que tengamos que asomarnos, es que Platón nos ha dicho, es que estamos dentro de la caverna. Luego, asomarnos a la caverna es reconocer que nuestro origen es cavernícola, cavernario, estamos en el fondo de una caverna. Nos guste o no nos guste reconocerlo. Esa caverna puede ser muchas cosas. Una interpretación plausible es que la caverna es la ciudad, la sociedad, el estado donde estamos, el que sea. Grecia, la polis, el estado moderno, lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una de las cosas, y recuerden que fundamentalmente la República es un libro de texto para la academia, que una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a los alumnos. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar? ¿A que sean buenos ciudadanos del Estado? ¿Es eso lo que les tenemos que enseñar? Yo tengo mis dudas de que sea eso. Y tengo mis dudas porque, como buen platónico, sé que la dinamis política, el poder político y la filosofía no coinciden nunca. Nunca. Y naturalmente, como tengo que tomar una decisión, yo he tomado partido por la filosofía. Eso significa, no he tomado partido por el poder político, pero sé quién puede tomar partido por el poder político. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a diferenciar a un filósofo de un sofista. ¿Quién es un sofista? Alguien tan inteligente al menos como el filósofo, que sin embargo presta toda su inteligencia al poder político. ¿Cómo se dice ahora sofista? Bueno, es muy fácil de traducir. Tertuliano, periodista, jefe de prensa, jefe de gabinete, todos aquellos que están dispuestos a secundar al poder político. Libro V de la República. El poder político y la filosofía no coinciden. No son la misma cosa, caminan. Pero no solamente es el poder de los políticos. Todos ustedes conocen en el seno de sus trabajos, en la universidad o en el hospital, o donde trabajen, en el instituto, donde estén, conocen que hay dos clases de personas fundamentalmente en la vida. Lo sabemos desde Platón, pero nos lo encontramos. Nos lo seguimos encontrando porque Platón tenía una mirada limpia y clara sobre la naturaleza humana que no ha cambiado en 2400 años. La naturaleza humana no ha cambiado en 2400 años. Biológicamente sería imposible. Culturalmente tampoco. Encontramos dos tipos de personas y solo dos tipos de personas. Unas, las que verdaderamente quieren saber. Quieren saber hacer su trabajo. Quieren saber en lo que están. Y otras que no quieren saber. Quieren utilizar ese saber para poder. Quieren el poder. Todos ustedes conocerán directores de departamento, rectores, jefes de hospital, directores de instituto, que no quieren utilizar el saber para la vida, quieren utilizar el saber para el poder. Son los sofistas. No les vamos a negar su inteligencia. Lo que les vamos a decir es que la están utilizando para lo que no estaba previsto que la inteligencia se utilizara. Esto es, están utilizando la inteligencia, frónesis, en el último párrafo de la República. Frónesis significa la capacidad de utilizar la inteligencia hacia adelante, pero sin justicia. En griego era metá, acompañado, es la misma palabra que al principio, metá glaukon, metá, dikaiosine, metá, junto a justicia e inteligencia. Se han olvidado de la justicia. ¿Por qué se han puesto al servicio del poder? El poder no es justo. El poder es poder. Es una fuerza, dinamis en griego, es una fuerza.
No opera al servicio de la justicia, opera al servicio de su propio impulso que le lleva a prevalecer. La filosofía siempre ha sido un factor de moderación del poder, pero tiene que estar fuera de esa dinamis para poder contenerlo. Si se deja llevar por la fuerza, es arrastrado por esa fuerza y se pone al servicio de ello. Por eso podemos entender la caverna como el Estado o como la sociedad, pero hay muchas más cavernas, muchísimas más cavernas. Una manera de entender la caverna es recordar una palabra, la acabamos de mencionar, ¿cómo vamos de tiempo? La palabra ética. Yo empiezo siempre mis clases de ética recordándoles las dos primeras menciones de la palabra ética en nuestra literatura. Quiero decir, yéndome al origen. Ya ven ustedes que yéndonos hacia atrás a veces avanzamos mucho más deprisa. Antonio, recordarás que las dos menciones de la palabra ética están una en la Ilíada y otra en la Odisea. Y que en el origen la palabra ethos significa pocilga. Significa el lugar acostumbrado al que los animales van. Madriguera, si ustedes quieren. En la Odisea es clarísimo, es la pocilga. La palabra Eceas aparece en el momento en que Ulises y Eumeo, el porquero, se han juntado. Eumeo no sabe que tiene delante a su rey, pero sabe que tiene delante a un extranjero. Y sabe que a los extranjeros hay que cuidarlos bien, porque esa es la hospitalidad humana. Ahí está un tío que ha llegado en medio de la noche, hecho unos zorros. Eumeo no sabe que es su rey, pero sabe que es un extranjero, y le dice a los que están llegando con los cerdos, Eumeo es el porquero jefe, están llegando con los cerdos, haciendo un ruido espantoso. ¿Han oído ustedes a los cerdos alguna vez? Cuando se recogen en el... Horrible, ¿verdad? Como chillan. Bien, eso es lo que está contando Homero. Y entonces les dice a los porquerizos, coged al mejor cerdo, porque vamos a sacrificarlo para el extranjero que ha llegado. Fíjense qué leyes de extranjería tenían los griegos de Homero. El mejor de los cerdos. Vamos a sacrificarlo. Y añade, y por una vez, ya que vamos a ofrecer el mejor cerdo al extranjero, nosotros podremos probarlo. Porque hasta ahora los mejores cerdos siempre se los quedan los jefes. No nos vamos a aprovechar del extranjero, pero bueno, ya que vamos a matar al mejor cerdo, por una vez lo probaremos. La palabra ecea, ethos, aparece ahí para referirse a la pocilga. Ahora piensen ustedes, ¿cómo se pasa de pocilga a ética? Bueno, es muy sencillo. La pocilga, la madriguera, el lugar acostumbrado de los animales, genera un hábito. Los animales acaban haciendo unas mismas cosas. La primera traslación de la palabra ética da costumbre o hábito, una manera de hacer las cosas, una manera. Y como esa manera de hacer las cosas se mantiene en el tiempo, forja un carácter. Última significación de la palabra ética, carácter. Eso es todo. Ahora bien, ¿cuáles, así, y seguimos, cuáles son los distintos ethoi que un ser humano tiene? ¿Cuál es el primer ethos de un ser humano? Tú has sido mayeuta. Comadrón, en español. ¿Cuál es el primer ethos? ¿Dónde aparece un ser humano? ¿Cuál es la primera morada? ¿Cuál es la primera pocilga o madriguera de un ser humano? Otro cuerpo humano. Yo no voy a entrar aquí en el debate del aborto, eso es cosa que no es cosa mía, pero lo que es indudable es que nuestra primera pocilga, nuestro primer ethos, es otro cuerpo. Es otro cuerpo. Platón diría, desde ese cuerpo en adelante, todo lo que tenemos que hacer es salir. Salimos del cuerpo y caemos en una familia. Hemos de salir de la familia, porque si no saliéramos nunca de la familia, ¿qué sería de nosotros? Pero si salimos de la familia, ¿a dónde salimos? Juan Diego me ha dicho que un poco más arriba del hotel donde amablemente me habéis alojado, está el barrio más pobre de Huelva. Uno de ellos, sí. Uno de ellos, ¿de acuerdo? Y como ayer pasamos por la cárcel, he unido lo que me dijo anoche, yo siempre escucho con mucha atención a Juan Diego, lo que me dijo anoche cuando veníamos desde Sevilla, cuando pasamos junto a la cárcel. Me dijo, bueno, la mayor parte de la gente que está en la cárcel está porque ha nacido en determinados barrios donde lo primero que se encuentran los chavalines es la droga. Fuera de 5 psicópatas, el resto son delitos menores de pequeños hurtos motivados porque esas personas han nacido en entornos que favorecen conductas disruptivas, como dicen ahora. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que también habrá que salir de la calle inmediata, que es el siguiente. ¿Entienden ustedes lo que es salir de la caverna? Ahora, ¿en qué dirección? Platón pone la dirección más lejana posible,
la idea del bien. ¿Era Sócrates griego? Ni hablar. ¿Hablaba en griego? Bueno, es que estaba en Atenas, claro, es que tenía que hablar en griego, no iba a hablarle a los griegos en zulú. Claro que estaba en Atenas. ¿Era griego? No. Lo dice con toda claridad al acabar el libro 9 de la República. Mi patria está en el cielo. En una frase que literalmente Pablo copia en los evangelios, en las cartas de Pablo. Literalmente, Ouranos, mi patria está en el cielo. En un sentido cristiano, ¿entienden la envoltura cristiana? Gracias a la envoltura cristiana yo tengo trabajo, con lo cual no voy a tirarle muchas piedras a la Iglesia Católica. Gracias a la Iglesia Católica yo puedo ser profesor de filosofía. Si hubiera nacido en Alemania, no podría ser profesor de filosofía porque no existe ese trabajo. Pero como vivo en un país de tradición católica, bueno, pues la filosofía se ha mantenido por aquí, pese a Bert y pese a otros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué quiere esto decir? Que si le quitamos ese manto católico, la frase ya está en Platón. Si le quitamos ese manto cristiano, la frase ya está en Platón. Alguien que está diciendo, mi patria está en el cielo, está diciendo, no es Atenas, ni es España. Yo vengo de un sitio donde decir que uno es español causa dificultades, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tengo que decirles a mis compañeros, a la mayoría de ellos, yo no soy valenciano, a ver si me entiendes. Pero tampoco soy español, no pienses que por decirte que no soy nacionalista, soy otro nacionalista. Así que yo en Valencia tengo que discutir 2 veces. Fuera de Valencia solamente discuto una, pero en Valencia discuto 2, con los nacionalistas valencianos y con los nacionalistas españoles. Cuando trato de explicar estas cosas, un día, ya harto de todo, puse en la pizarra de la sala de profesores la frase de Nietzsche, ver Sócrates y Berhaupt en griego, y me respondió uno que sabía alemán, ¿y tú qué eres, un señorito español? Claro, tuve que responder, no, soy un profesor de filosofía, ¿cómo voy a ser un señorito español? En todo caso sería un caballero, pero no un señorito. Pero español no. Esto es importante, si me permiten la broma. Hay que entender la caverna, pero hay que entender la salida. Y si uno sale, ¿para qué sale? Aquí está la última parte de lo que esta mañana quería decirles. Es el problema, es el final bellísimo de esta película, que no les voy a hacer un spoiler, ¿de acuerdo? Pero después de toda la sátira, hay un momento de la película en que uno se queda alucinando, como con toda sátira, que es decir, que si uno lee bien Los viajes de Gulliver, llega un momento en que aquello empieza a decir, exige de mí una lectura, no es una narración novelesca, es una sátira. Si uno logra salir de la caverna, ¿qué tiene que hacer a continuación? En el supuesto de que alguien salga. ¿Pero qué tiene que hacer? Volver. Volver a la caverna. Esto es lo que Cicerón hace. Cicerón, por eso es un valiente, Antonio. Cicerón no excluye de su vida el tener que volver a la caverna. Pero, Cicerón o no, si uno sale de la caverna, ¿qué tiene que hacer? Volver a la caverna. Cuando esto lo dice Sócrates, Glaucón, al que está tratando de educar, el verdadero interlocutor de Sócrates en la República, le dice, oye, ¿no le estaremos pidiendo algo injusto? ¿No haremos infeliz a ese que hemos logrado sacar de la caverna, volviéndolo a meter en la caverna? Y Sócrates responde una frase extraordinaria. No, porque le estamos pidiendo algo justo a un hombre justo. Nosotros te hemos educado para que salgas de la caverna, pero te hemos educado para que salgas de la caverna para que vuelvas a entrar a educar. Hay lugares en los que ya no es posible educar. Yo creo que la universidad es uno de ellos, pero ustedes me perdonarán esta digresión por mi parte. Yo doy clase en la universidad, ¿de acuerdo? En estos momentos estoy dando clase en 3 sitios distintos y tengo alumnos desde los 12 años hasta los 65. Quiero decir que tengo delante todo el espectro de la población humana a la que yo le puedo enseñar algo. ¿De acuerdo? Doy clase en la universidad privada, en la universidad pública y en un instituto de enseñanza secundaria. Creo que en un instituto de enseñanza secundaria hay más condiciones para enseñar que en la universidad. Creo que la universidad es como el hospital de la película. Algo ha fallado ya. Si yo fuera ministro de Educación, creo que cerraba la universidad y hacía una gran convención, un gran discurso constituyente de la universidad, pero no voy a ser nunca ministro de Educación, entre otras cosas porque creo que soy bastante más inteligente. Pero eso es una cosa al margen y es una parte de la broma platónica que siempre hay que contar. Hay que volver a la caverna. Si uno cree haber salido, tiene que volver a la caverna. Pero recuerden lo que ocurre cuando vuelve el prisionero a la caverna.
Esto al menos lo habrán estudiado en bachillerato. Ustedes forman parte todavía de un país católico. Quiero decir que aún han tenido la suerte de que alguien les haya hablado de Platón, aunque mal, ¿de acuerdo? La mayor parte de los profesores de filosofía que enseña a Platón son todos popperianos y por tanto no se han enterado de nada. Pero bueno, algo habrán leído de Platón, seguramente. Recuerden que dice, cuando vuelve, los que están dentro, si pudieran, lo matarían. Es la muerte de Sócrates. Es la muerte de Cicerón. Por cierto, el esclavo que mató a Cicerón se llamaba Filólogo, razón por la cual un filósofo siempre tiene ciertas prevenciones respecto a un filólogo porque no deja de ser el nombre del asesino, pero esto es una broma de la historia de la filología. El asunto es, hay que volver a la caverna. ¿A enseñar qué? A salir de la caverna. A enseñar a salir de la caverna. ¿Cómo se sale de la caverna? Bien, esto es el manual para salir de la caverna. La caverna está justo en el corazón del libro. Una vieja pauta de lectura que Leo Strauss nos ha enseñado a todos es que como los libros clásicos eran tan difíciles de leer, no se podía hacer lo que hacen los malos lectores. Espero que no haya ninguno aquí, pero ¿qué hacemos todos cuando tenemos un libro gordo de intriga? Pues vamos al final para saber quién es el asesino, ¿no? El mayordomo. Y entonces, ¿qué es lo que saltamos? Lo que está en el medio, ¿verdad? Leemos el principio y el final y decimos, sí, el asesino es el mayordomo. Pero los autores de la antigüedad sabían que lo más difícil era llegar al medio del libro. Era lo más costoso, incluso materialmente. Es decir, costaba mucho porque aquello había que ir desenrollándolo muy despacio. Muchos libros antiguos son aburridos adrede. Era una táctica del autor para quitarse de encima a los malos lectores. Por ejemplo, a los censores. Claro, si uno coge las leyes, que es un libro muy poderoso de Platón, lo más probable es que se aburra. Pero es que hay centenares de páginas de la República, de las leyes, que no tienen otro objetivo que aburrir. Deliberadamente aburrir. Son ahuyenta censores. No están diciendo nada. Son páginas aburridas adrede. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al centro de la República, se encuentra la idea del bien. Pero ¿quién llega al centro de las cosas? ¿Quién tiene la paciencia necesaria para perseverar en la lectura? ¿Quién de verdad tiene tiempo y paciencia para llegar a la idea del bien? La mayor parte de nosotros se queja durante la vida. ¿De qué suelen quejarse todas las personas? ¿Cuál es la frase que oímos todos los días? No tengo tiempo. Respuesta de una persona inteligente, es lo único que tienes. ¿Qué te crees que eres, inmortal? ¿Cómo que no tienes tiempo? Eres tiempo. Lo que tienes es poco, pero eres tiempo, tienes tiempo. Lo que me estás diciendo cuando me dices no tengo tiempo es no tengo tiempo para ti, para lo que tú me estás proponiendo, en cuyo caso yo te voy a preguntar, ¿hay algo mejor que lo que yo te estoy proponiendo? Cuando mis alumnos me dicen, no he podido hacer lo que me has pedido, lee el primer libro de la República. No tengo tiempo. No, lo que me estás diciendo es, has hecho otra cosa. Ahora yo te pregunto, bien, no tengo nada con que hagas otra cosa. Esa otra cosa que has hecho, jugar al pádel, fumarte un porro, irte con tu novia o ver la tele o jugar a la Play, lo que hayas hecho, que es tu vida, ¿eso que has hecho es mejor que lo que yo te había propuesto? Eso es lo que tienes que razonarme ahora. Si es mejor, porque si no es mejor, ¿por qué lo has hecho? ¿No eres un hombre libre? Los hombres libres eligen, pero ¿por qué? Porque eligen lo peor. ¿Es mejor lo que yo te proponía? Claro, todos acaban diciéndome, sí. Digo, ¿por qué? Porque crees que es lo que yo quiero oír. ¿Es mejor el primer libro de la República, el segundo libro de la República, el libro séptimo de la República? ¿Es mejor eso o jugar a la Play? Que es lo que hacen todos. O whatsappear, o nada. O tumbarse en el sofá, o jugar al pádel, o lo que sea. ¿Es mejor? Yo les doy la oportunidad de que argumenten si es mejor. Yo no les digo que el libro Primero de la República sea mejor, solo les pregunto si es mejor. En el Menón, que llevábamos por aquí, Sócrates lo dice con toda claridad. Y yo lo pongo en la pizarra cuando empezamos las clases. No enseño nada, pregunto todo. Eroton Panta. Y les digo, si alguno de ustedes tiene ya una queja, que vaya a la inspección y les diga, este señor no me va a enseñar nada porque le pagan. Pero recuerden la segunda parte de la frase socrática, lo voy a preguntar todo. La manera es preguntar. Hay que volver a la caverna. Cateben, bajé, es una palabra inolvidable. Quiero decir que un lector no se puede olvidar de esa palabra. No podemos estar fuera de la caverna demasiado tiempo. El aire que hay fuera de la caverna es un aire raro.
es el aire de los dioses, es el aire de los bienaventurados. Nosotros no lo podemos respirar. Hemos de salir y volver a la caverna. Nuestra vida transcurre en la caverna porque cuando hemos salido, ¿qué hemos visto? La idea del bien. Hay un amigo mío que se pasa todo el tiempo preguntándome qué es la idea del bien. Y yo le digo, si no lo has captado tú, yo no te la puedo explicar. Yo te puedo decir que hay una cosa que es la idea del bien. Ahora eres tú el que tiene que encontrarlo. ¿Y dónde? Dentro de la caverna otra vez. Haz bien tu trabajo, por ejemplo. Esto es lo que Platón dice aquí sobre la idea del bien. Si leen el pasaje donde Platón más habla de la idea del bien, que hay otras menciones de la idea del bien, pero son más breves todavía. ¿Qué es lo que le dice? Fíjense ustedes la cautela sobre cautela que Sócrates amontona ahí. Pues bien, esta imagen, y recuerden ustedes que en el libro sexto, recuerden o aprendan por primera vez, si no les explicaron el libro sexto, en el libro sexto está la famosísima línea dividida del conocimiento, que gradúa el conocimiento, como hacemos todos nosotros. ¿Y por dónde empieza Platón? Por la facultad más sencilla del ser humano, imaginar. En la línea del conocimiento, la eikasía, la imaginación, está al principio, y lo último es la noesis, el conocimiento. No todo el mundo llega al final, pero todo el mundo tiene imaginación. Por eso, en este momento, lo que le está diciendo a Glaucón es, recuerda que tienes imaginación. Y la caverna no es un mito. Cuando alguien les hable del mito de la caverna, sospechen. Ese no se ha enterado. Ese no ha leído la República bien. No es un mito, es una imagen. Cuando Platón quiere hablar de un mito, lo hace. Y cuenta el mito al final. Este mito que hemos contado, el mito de Er, el guerrero armenio. Pero la caverna es una imagen. Eso quiere decir, está a disposición de todos. Porque todo el mundo puede imaginar, aunque no todo el mundo llegue al conocimiento final. Esta imagen hay que aplicarla, amigo Glaucón. Amigo Glaucón, no todas las traducciones lo traducen bien. Filé, ¿no? En griego, arriba, file. ¿Por qué? Porque amigo era la manera en que en la academia se hablaban unos a otros. Algo así como el camarada bolchevique, amigo. Pero es que está en la raíz de la palabra filosofía. Filosofía no es sofía. La filosofía no es una ciencia. Cuando en el siglo XVII, XVI, se empiece a pensar qué es esa actividad que están empezando a hacer algunos, uno de ellos dijo, lo nuestro es scientia, que es la traducción de Sofía. Pero eso no es filosofía. La filosofía no es ciencia. Por eso en los países protestantes nos enseñan. Por eso uno puede pensar si un filósofo es un chamán o simplemente un charlatán de feria. Un brujo, como se dice en el Menón. File Glaucón es decirle, ya estás empezando tú también a ser un filósofo. Que es de lo que se trataba. Glaucón, por otra parte, era el hermano de Platón. A lo que se ha dicho antes, bueno, hay que comparar la región, muy bien. Ahora, en cuanto a la subida al mundo de arriba, que eso es lo importante, salir de la caverna. Y a la contemplación de las cosas que hay arriba. ¿Cuáles son las cosas que hay arriba? Las que están fuera del vientre materno, las que están fuera de la familia, las que están fuera del barrio, las que están fuera de la sociedad, las que están fuera del Estado. ¿O es que el Estado llega a todas partes? Hay una carta de Cicerón a su amigo Marcelo en la que le dice, donde quiera que vayas, estás bajo la mirada del conquistador. Eso está en las familiares de Cicerón. Donde quiera que vayas, estás bajo la mirada del conquistador. ¿Es verdad eso? ¿O hay una salida? ¿O la imagen del gran hermano ya se ha hecho realidad? ¿Ya no podemos salir del Estado? ¿En dirección a dónde? Piensen ustedes lo horrible, creo que Andalucía es un lugar sano, pero lo horrible que debe ser vivir en un sitio de estricta obediencia nacional. Tiene que ser una sensación de asfixia espantosa para alguien que haya leído la República de Platón. Pero fíjense, ahora empieza a decir cosas que son muy prudentes. No errarás respecto a mi vislumbre. La palabra que utiliza Sócrates ahí es la palabra relacionada con el pis, que significa esperanza, conjetura. Es algo muy vago. Sócrates no dice que haya visto la idea del bien.
Porque si no, Sócrates ya no sería un buen maestro. Porque si no, Sócrates solo tendría que decirle a Glaucón, haz lo mismo que yo. Haz lo que yo te diga. Esto es lo que yo creo, mi vislumbre, un término formidable que hay que mantener igual, porque es la misma palabra que se utiliza en la sección segunda de la línea del conocimiento, cuando se habla de las conjeturas, del primer ascenso desde la imagen hacia arriba. Es la misma palabra, el traductor la ha traducido mal. Allí traduce conjetura y aquí traduce vislumbre. El lector español que no tenga el texto griego delante se pierde la coherencia estricta y fidedigna del texto. Platón era un escritor formidable. Hay una cosa que dice en el Fedro, habla de la necesidad logográfica. Ese término indica, no hay una sola palabra en un diálogo platónico que sobre. No hay una palabra que falte. Platón es un escritor perfecto, no se ha equivocado nunca. Y ahora alguien puede levantarme y decir, es una exageración, ¿no? Ah, bueno, pero es que si no es perfecto esto, ¿por qué voy a perder mi tiempo leyéndolo? Si yo ya sé más que este libro, esto es lo que hacen los hermeneutas contemporáneos, ¿no? Yo sé más que Platón. Yo voy a corregir a Platón. Platón dice, necesidad logográfica. Aquí está lo que yo he querido escribir. La tarea del traductor es la de ser fiel al texto. Si ha dicho antes la palabra esa, hay que seguir manteniéndola. Respecto a mi vislumbre, ¿qué es lo que tú deseas conocer? Tú quieres conocer. Eso es lo importante. Que el alumno empiece a querer conocer él. No a aprobar, sino a conocer. Que el alumno quiera conocer. Y que sólo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. Es una manera de decir, yo qué sé si es así. Pero es un yo qué sé irónico. Sócrates lo sabe, pero no se lo va a decir. Esto es algo que solamente Dios lo sabe, por azar. Fíjense la cantidad de cautelas que ha amontonado ahí para que Glaucón se fije en la cosa y no se fije en Sócrates, que es lo decisivo. Hemos de lograr que los estudiantes no se fijen en nosotros, sino en lo que estamos enseñando. Y que el profesor, como el buen director de cine, sea transparente. Cuando vemos una película de John Ford, nunca vemos a John Ford. Razón por la cual John Ford es el mejor director de cine que existe. Cuando vemos una película de Tarantino, pues vemos a Tarantino. Y eso es la razón por la cual Tarantino no merece la pena ser visto. Queríamos ir a ver una película, no a Tarantino. Para exhibicionismo ya estamos nosotros en el espejo. ¿Entienden? Sócrates se está quitando para que Glaucón vea la idea del bien. Y dice esto. He aquí lo que a mí me parece. No lo que es. En el mundo inteligible lo último que se percibe y con trabajo es la idea del bien.